Vamos a seguir ahora con Tomás Delgado, CEO de TGP, que nos va a exponer el caso de éxito del sistema de transporte de gas natural y líquidos de gas natural por ductos de TGP. Con más de 700 kilómetros que recorren selva, sierra y costa, superando la compleja geografía peruana, el sistema de transporte de gas natural y líquidos de gas natural es un ejemplo sobresaliente de gran infraestructura. Bienvenido, Tomás. Gracias por la invitación a FINI Seminarium. Bueno, yo les vengo a presentar un poco lo que ha sido la experiencia y el reto que tenemos para adelante. En TGP tenemos la concesión del transporte de gas de camisea y creo que es una de las obras de infraestructura más importantes del país. A ver. La presentación. A ver. Bueno, todo empezó, haciendo un poco de historia, hace más de 20 años, en un contexto donde se firman los contratos de concesión en el año 2000. Bueno, con un país que venía con un crecimiento por debajo de la región, y con una matriz energética, básicamente tenía petróleo y carbón, cerca del 68%, y solamente 34% de energías que se pueden considerar limpias. Afortunadamente, Perú tiene la ventaja de tener una generación hidroeléctrica bien importante. Y bueno, un consumo de gas bastante por debajo de la región. En ese contexto se firma el contrato de concesión para la construcción del ducto que va desde donde estaba el yacimiento, en la selva en Cusco, hasta Lima. Son dos ductos, un ducto de gas, porque de los yacimientos de camisea sale gas y líquido de gas natural, que es el principal insumo para producir el GLP. Son 730 kilómetros del ducto de gas y 560 del ducto de líquidos. Y bueno, esta es nuestra infraestructura. Esta es la mejor foto de la infraestructura que podemos presentar. El ducto empieza en la selva. La selva es un reto desde el punto de vista operativo y constructivo enorme. Esta es una de las zonas del mundo donde más llueve. Y constructivamente fue un reto bien importante, y operativamente también, porque
no hay caminos. Ahí no se puede entrar, ni hoy, ni en la construcción, ahí no se puede entrar. Ahí, como ven, no hay forma de llegar ahí. Y eso, como les digo, fue un reto en la construcción bien importante. Esa especie de campo de golf que ven ahí es el ducto. El ducto, por una regulación ambiental, debería estar enterrado y no se podían hacer caminos para justamente no afectar la biodiversidad. Y como ven, esta es, digamos, los 200 primeros kilómetros. Créanme que esta no es una foto de la mejor foto que tenemos de los 200 kilómetros. Todos los 200 kilómetros son exactamente iguales. No hay nada plano en la selva. Todo es, no existen 100 metros planos, no hay. En la selva no existen. Y el ducto tenía que construirse por las crestas de las montañas, porque es el único lugar donde de alguna forma, si no hubieras tenido que ponerlo en las laredas, y sin hacer caminos, con lo cual la construcción implicaba que la tubería, que ya van a ver de qué dimensión es, porque a veces en Lima estamos acostumbrados a las tuberías de distribución, que son tuberías pequeñas. Esta es una tubería de 32 pulgadas, que se requiere de maquinaria muy pesada y que había que llevarla por todas las crestas de los 200 kilómetros de la selva. Eso fue lo que se hizo. Y después de los 200 kilómetros había que subir a más de 4.000 metros de altura en la sierra para atravesarla, a 4.800 metros para atravesar la sierra, con una complejidad distinta. Ya no es la complejidad de la selva. Aquí en muchos lugares sí hay caminos y una geografía también más seca, más estable. Y finalmente bajar hacia la costa. Desde los 4.800 había que bajar hacia la costa, con una realidad pues bastante distinta y unos retos también distintos. Y por supuesto la costa tiene otro tipo de retos ya más desiertos. La verdad es una obra de ingeniería sin precedentes. Ahí ven un poco algunas fotos. Hubo que inclusive hacer algunos túneles atravesando las montañas, sobre todo en la parte de la selva y la sierra. Y ahí ven fotos de lo que fue el transporte de esa tubería por toda esta geografía, ¿no? Fueron más de 187.000 toneladas de tuberías. Fíjense el tamaño de la tubería. Esa es la tubería que está enterrada hoy en los 700 kilómetros. Como ven, no es una tubería que puede ser cargada por hombres ni nada por el estilo. Requiere el transporte y toda la construcción de maquinaria muy pesada. Ahí ven en la foto de la izquierda lo que fue el transporte de esos grandes monstruos de la tubería, sin caminos, por todas las crestas de las montañas en la selva, en la etapa de construcción, y la maquinaria que también había que llevarla para lo que fue la construcción de esta obra de infraestructura. Ahí ven un poco fotos del tamaño de la maquinaria que se requiere, y esa maquinaria, por ejemplo, en la etapa operativa, donde tampoco tenemos camino, porque en la selva no, digamos, donde está el ducto, la única forma de entrar es por helicóptero. Nosotros tenemos que llevarlas en helicóptero. Hemos diseñado mecanismos para transportar este tipo de maquinarias en helicóptero y que cuando llegan al lugar, la máquina se va autoensamblando con los mismos componentes hidráulicos que tienen para poder armarse. Y bueno, todo en la parte de la selva tiene que ser vía helitransportado. Otro de los retos muy común en Perú y sobre todo en la costa y en la sierra fue el de la gran cantidad de restos arqueológicos encontrados. Y bueno, con eso llegamos al final de la etapa de construcción en el 2004, llegamos a 314 millones de pies cúbicos, que era el compromiso de nuestro contrato de concesión. Pero ya en el 2004 empezó una nueva etapa económica en Perú y claramente, a pesar de que la mayoría de los economistas decían que con esa capacidad se iba a poder estar 15 años, ya a los 5 años ya la capacidad había sido más que excedida y teníamos que seguir creciendo. Ya teníamos un Perú para el 2010 con unos índices de crecimiento mayores en América Latina, y que muy rápido el ducto que había sido la concesión dada por 314 millones
ya había quedado corto, hubo que llevarla hasta 1.150 millones de pies cúbicos y en tan poco tiempo la matriz energética del país cambió. Ya en solo, el ducto empezó a operar en el 2004, ya en el 2010, ya 26% de la matriz energética era generación en base a gas. Esto se hizo a través de inversiones privadas, claro, en un país en ese momento, en esos años, donde era relativamente sencillo o por lo menos no tan complicado el acceso a los mercados de financiamiento internacional, y eso permitió que grandes proyectos de infraestructura, que hoy son los que están generando la electricidad en base de gas en el Perú, se puedan establecer en tan poco tiempo y en tan poco tiempo llegar a 51% de la matriz energética en base a lo que se pudiera considerar energías limpias, o sea, el gas, la hidrogeneración, 24%, y unas renovables todavía muy incipientes para el año 2010. Pero sin embargo, ven el gráfico abajo a la derecha, eso se hizo muy rápido porque el sector privado pudo hacer proyectos de infraestructura en generación eléctrica rápido, pero el crecimiento del consumo del gas como país todavía era bastante incipiente comparado con el resto de países de América Latina. Y bueno, el ducto había sido diseñado para ampliarse a estos niveles ya a través de la instalación de plantas compresoras, desde la construcción, por la dificultad de conseguir un terreno plano, porque en la selva no hay, y en la sierra es bien difícil. Se había visto un terreno que se compró la construcción y la inversión se hizo posteriormente de una planta compresora, una de las plantas compresoras a más alturas en el mundo, que está situada en Ayacucho, fue parte de este proyecto de construcción, de ampliación. Después hicimos un segundo ducto en la costa, que es una de las zonas donde sí hay acceso, constructivamente es más sencillo. Y finalmente llegamos, bueno, hicimos otra planta compresora, la segunda planta compresora que tenemos en la selva, en Camani, cerca de Cusco, y llegamos a 1.540, que era más de 5 veces lo que originalmente había sido nuestro contrato de concesión, porque, como les dije, la transformación energética del país fue en esos años muchísimo más acelerada a lo que cualquier economista había predicho. Otra cosa que hicimos fue un ducto hacia la ciudad de Ayacucho, para ya este ducto más con miras a contribuir a la masificación del gas. Y bueno, eso fue un poco un recuento de la etapa de construcción. Ahora en la etapa de operación, bueno, hemos estado también afectos a grandísimos riesgos, retos. Este es nuestro principal reto. Nuestro principal reto en la operación es operar un ducto en la zona más lluviosa del mundo, enterrado y sin acceso. Y el nombre del juego aquí es manejar el agua. Manejar el agua porque la selva está viva. Ese ducto enterrado no es como en Lima, que uno entierra un tubo y lo va y lo busca en 5 años y está igualito. La selva, créame que está absolutamente viva, ahí todo se mueve. Ahí, en la época de lluvia, esto está totalmente expuesto a los movimientos geotécnicos, y el tubo, aunque es de 32 pulgadas, créame que se mueve como si estuviera vivo. Y nosotros invertimos más de 20 millones de dólares al año solamente en esto, en hacer obras de geotecnia que nos permitan darle cierta estabilidad al ducto, porque si no se hicieran estas cosas, el ducto no sobreviviría, porque en la lluvia esto es una gelatina más o menos. Se mueve todo y el ducto está expuesto a fuerzas internas de tensión. Y entonces tenemos que hacer, esto lo hacemos en la época seca cada año, grandes obras de geotecnia para contener el agua. Este es el tipo de obras que hacemos todos los años en la selva. Como ven, son formas de lidiar con el agua. También hacemos canales, hacemos obras como esta, que llamamos obras de geotecnia, ponemos membranas en los ductos para
la época de lluvia, garantizar la estabilidad. Y como le digo, en la selva no hay 100 metros planos. Esto es todo grandes subidas y grandes bajadas y todos en la cresta de las montañas. Ahí está el ducto de Camisea, que hoy, como vamos a ver, transporta el gas que permite aproximadamente la mitad de la energía eléctrica en el país, con un agravante de que hay solo uno, no hay backup. Entonces, nosotros tenemos la gran responsabilidad, porque en la selva no hay backup. Se recordarán que había varios proyectos de poder hacer un tubo de backup en la selva, pero no se ha hecho. Y hoy la mitad de la energía eléctrica depende de un solo ducto. Si a este ducto le pasa algo, no llega el gas a Lima, ¿no? Entonces, estos son el tipo de cosas que hacemos para garantizar la continuidad. Otra cosa que hacemos continuamente es aliviar el estrés, porque por más obras de geotecnia que hagamos, como le digo, la selva está viva y el ducto continuamente hay que destaparlo. Fíjense las dimensiones del ducto, ahí ven los dos ductos, el de la derecha es el de gas y el de la izquierda es el de líquidos, para aliviar tensiones. Y todo esto es con maquinaria pesada, en la selva, donde no hay caminos para llegar aquí, todo esto, la gente y la maquinaria, es transportado vía helicópteros. Otra cosa que hacemos continuamente es caminar, porque no hay forma, hemos tratado de ver si hay algún tipo de vehículo que nos permita transitar por donde está el ducto en la selva. Créanme que no hay, la única forma es caminar. Así que estos 200 kilómetros en toda la época seca y parte de la época lluvia, cuando nos lo permite, tenemos gente caminando el ducto para hacer obras de limpieza e inclusive obras de inspección. Bueno, tenemos tecnología que nos permiten manejar un ducto con esta responsabilidad. Tenemos los sistemas de SCADA 365 días al año. Otra cosa que tenemos es una fibra enterrada paralela a todo el ducto, desde Cusco hasta Lima hay una fibra que corre paralelo que nos permite enterarnos de cómo está el ducto día a día, porque les vuelvo a repetir, porque es nuestro principal tema, el ducto se mueve todos los días, especialmente en la selva. En la costa es una realidad muy distinta, porque la costa es seca, no tenemos ese problema. En la sierra tenemos problemas de huaicos, pero tampoco es el problema de la selva. En la selva, en la época de lluvia, un ducto enterrado es un reto tremendo. Nosotros, para que tengan idea, hemos tratado de hacer benchmark de cuánto cuesta el mantenimiento del ducto en la selva y es uno de los mantenimientos más caros del mundo por kilómetro lineal, porque tener un ducto en estas características, se imaginarán lo costoso que es, con que todo sea por helicóptero, sin caminos, etcétera. Tenemos, además de la fibra que nos permite ver el movimiento, porque la fibra mide el movimiento del ducto en todos los 700 kilómetros. Tenemos backup satelital, sistema de información georreferencial. Aquí tenemos una foto del ducto a más de 4.200 metros y algo que hacemos nosotros periódicamente es correr dentro del ducto robots que van midiendo si hay alguna deformación o si hay algo que requiere alguna atención. Son robots que se llaman PICS, periódicamente dentro del ducto. Otra tecnología que hemos incorporado es tubería flexible, porque se imaginarán hacerle un mantenimiento a este ducto cuando no puede parar. Si el ducto para, no llega el gas al Lima. Lamentablemente no ha sido posible que el Perú no ha podido hacer otro ducto. La verdad es que pocos países del mundo, la verdad no consigo que haya otro, donde se dependa de un solo ducto, no hay backup. Generalmente los países tienen redes y cuando haces mantenimiento en un ducto, pues tienes otro. Aquí no hay backup, aquí hay uno solo. Entonces hemos incorporado tubería flexible que nos permite ir a lugares, instalar tubería flexible para, mientras se hacen las reparaciones, que siga fluyendo el gas a Lima, ¿no? Bueno, con drones y todo lo demás. Y bueno, nosotros tenemos un pequeño aeropuerto en la selva que nos permite tener la base de operaciones de toda la operación helitransportada. Y otro de los retos que hemos tenido que
que manejar en estos años ha sido el terrorismo. No sé si recordarán en el 2012 cuando nos explotaron los helicópteros, pusieron bombas y entraron en nuestro aeropuerto y explotaron los helicópteros. También hemos sufrido de secuestros de trabajadores también por parte de Sendero. Y esto fue este año, esto fue algo insólito en nuestra planta a principios de este año, no sé si recordarán, con todo el tema de las protestas, 300 personas, esto nunca había pasado, la verdad yo nunca lo había visto, entraron a nuestra planta compresora donde hay gas a 150 bars. La verdad es que el riesgo de que aquí hubiera pasado algo, la verdad nos tenía bien preocupado. Imagínense que alguien le da un martillazo a eso, digamos, lo que hubiera podido pasar con gas a alta presión en una planta compresora donde para entrar ahí nosotros mismos tenemos que tener todos los mecanismos de seguridad. Bueno, había 300 personas caminando dentro de la planta. Afortunadamente, las fuerzas del orden, el ejército, la policía, creo que actuaron muy bien. Los tuvimos varias semanas, pero afortunadamente no hubo nada que lamentar y bueno, también tenemos continuamente, como ven ahora abajo a la izquierda, en todas nuestras instalaciones, válvulas, continuamente tenemos, a pesar de que las tenemos todas vigiladas con videocámara a las 24 horas, actos de este tipo. Bueno, otro de los grandes retos son las comunidades. Nosotros pasamos por casi 200 comunidades. Aquí compartimos un poco los problemas del sector minero peruano. Comunidades que cada vez son más beligerantes, cada vez le exigen más, como se hablaba en el foro pasado, de que a veces las comunidades, sobre todo en el sur del país, donde es la zona más pobre y el Estado tiene muchas deudas y ven la comunidad ve a la empresa privada como que le tiene que resolver todos sus problemas y bueno, además que muchas veces se junta con agendas políticas. Pero bueno, tratamos de tener proyectos de desarrollo con las comunidades, tratamos de hacerlos socios, nosotros estamos ahí para quedarnos y ellos también, así que algo que tenemos internalizado es tratar de lograr que la comunidad sepa que estamos ahí y convertirlos en aliados, le damos trabajo en todos estos trabajos de mantenimiento, todo esto que implica. En la época seca tenemos más de 1000 personas en la selva haciendo todos los trabajos de mantenimiento, etcétera, con las comunidades de la zona, bueno, todo lo que es la biodiversidad, monitoreos físico-químicos, y eso nos ha convertido hoy en un activo muy estratégico para el Perú. La verdad es que es difícil pensar en un país que dependa tanto de un solo activo, lo cual no necesariamente es muy bueno, ojalá se puedan hacer backups. Llegamos a un 2022 con un país una capacidad que ya llegó a 1540, 5 veces lo que fue su concesión original, y con 56% de energía limpia. Esto es bien importante, yo pienso aquí una reflexión, es uno arriba a la derecha y otro abajo a la izquierda. Perú tiene que entender qué papel juega en esta tendencia mundial a las energías limpias. Y por eso hago referencia abajo a la izquierda, porque también hoy tenemos una población con un nivel de pobreza de 27%, ¿no? Y tenemos gas que no se usa, porque por más que lleguemos a estas cifras, hoy el consumo del gas en Perú a nivel domiciliario es muy pobre, después de 20 años es muy pobre. Y el gran reto es cómo transitar el camino de las energías renovables, estando consciente que tenemos esta gran cantidad de gas a precio fijo, porque por un tema histórico o voluntad divina, lo que quieran, hoy Perú tiene el gas a precio fijo, regulado, no depende de los mercados internacionales y tiene gas abundante. Eso es la realidad hoy de Perú y por eso digo que tiene que
manejarse con inteligencia. Por supuesto que las energías renovables es el futuro del país, es el futuro del mundo, pero hay que hacerlo. Perú tiene que situarse y jugar un papel inteligente, dadas sus características propias. Hoy, en la matriz energética, con el ducto nuestro, se transporta el 92% del GLP, 95% del gas producido, 100% del gas utilizado en distribución, y se produce aproximadamente, entre época de sequía y época de lluvia, aproximadamente 40% de la electricidad. Tenemos 1,8 millones de casas, 375.000 vehículos, 4.000 comercios, 788 industrias, pero el desafío continúa. Fíjense, esto es el mismo plano, pero esto es la fuente de la APEC. APEC hace 2 escenarios de composición de consumo de energía primaria para el 2050. Uno donde Perú no hace mucho en el tema de transición energética, que es el que se llama business as usual, y el otro donde sí. En los 2 escenarios, se recordarán que hoy les decía que aproximadamente menos de 1/3 es gas. El gas natural sube al 42%. Por supuesto que las energías renovables desplazan al petróleo. Pasamos de un petróleo y carbón de 42% a 29%. Este es el papel que tiene que jugar Perú en la transición energética, priorizando el consumo del gas barato y asequible que tienen todos los peruanos. Fíjense a la izquierda la penetración del gas natural en Perú. Esto, la verdad, es una gran deuda que tenemos todos los peruanos con el país. Perú solo tiene 20% de penetración en el uso del gas natural. Fíjense Colombia, Argentina. La verdad es que esto es una gran deuda que a 20 años de haberse puesto en producción camisea, solo hayamos tenido una penetración de 20%. Y ese 20% es un promedio, fíjense los gráficos en el centro, Lima 28, Ica, en el norte y el sur casi 0. A la derecha tienen las concesiones, y este es otro tema importante. En el Perú hemos inventado ese tema de los gas virtual que le dicen, que es gas por camiones. En ninguna parte del mundo, a las grandes ciudades, el gas va por camión. Por camión no se puede llevar el gas. El gas se puede llevar por camión a poblaciones pequeñas, dispersas, pero no a las principales ciudades de un país. El gas se tiene que llevar por ductos, que llevarlo por camión. Si ese 2 y 3% de penetración fuese más alto, pues llenaremos las autopistas de camiones, no sé, nada más que en llantas, imagínense lo que se va a gastar. Eso es una cosa insólita, que en Perú, 20 años desde que se inauguró Camisea, hay un solo ducto. Y estas ciudades en el norte y en el sur llevamos gas por camiones. Eso es algo que, y fíjense en esta gráfica que es más o menos lo mismo, estos son los kilómetros de ductos en los que nos comparamos. Perú tiene TGP, de gas natural. Bolivia 4.000, Colombia 7.000. O sea, Colombia tiene casi 10 veces los kilómetros de ductos, estoy hablando de ductos de transporte, no los que están de distribución, sino los que llevan el gas a las grandes ciudades. Brasil ni hablar. Esto es una gran deuda en infraestructura que tiene el país y que hay que atacar. ¿Por qué? Porque si no, no es competitivo el gas. Y eso es lo que estamos viendo en Perú, que el gas en el norte y en el sur no es competitivo, porque llevarlo por camiones le añade un costo que lo hace perder competencia frente a sus... Y bueno, para finalizar, una reflexión de qué papel creemos que debería jugar el gas en la transición energética. Creo que en la generación eléctrica, el gran tema del gas en la generación eléctrica es que no es intermitente.
Y eso es bien importante entenderlo. El gas, y si han vivido, no sé si se acordarán, hace un par de años en Estados Unidos, en Perú, en diciembre del año pasado que tuvimos una sequía, digamos, las energías intermitentes son intermitentes y el que le da la confiabilidad es el gas. Entonces hay que lograr el equilibrio en que las energías intermitentes, en la medida en que hay viento, hay sol, generen más a costo, más económico, bienvenido, pero siempre tiene que estar el gas, porque el sol no está todo el tiempo y a veces hay niños y a veces no hay viento y a veces, y son, la energía intermitente es intermitente, la que te da la confiabilidad, la hidroeléctrica es intermitente, lo estamos viendo ahora, que se viene el niño y estamos viviendo un periodo de sequía, y entonces la energía hidroeléctrica ha bajado. El gas, Perú tiene la gran ventaja de tener reservas de gas que le permiten cruzar por una transición energética ordenada, priorizando dónde el Estado quiere asignar los recursos. Y en la medida en que estas energías vayan siendo más eficientes, pues irán, y sobre todo, todavía hoy tenemos una composición en la matriz energética de uso de petróleo y diésel tremenda. En la industria, dos cosas. Uno, incentivar petroquímicas, incentivar usos más intensivos del gas y el uso más intensivo también como combustible en las otras industrias. Y el gran reto que tiene el Perú en tema energético es transporte. Todo nuestro transporte es a diésel y a gasolina. Cuando tenemos un gas que es 70% más barato que la gasolina, 60% más barato que el GLP, eso no puede ser. La verdad es que este es el gran reto que tenemos enfrente nuestro en temas energéticos, es poder transformar el transporte teniendo esta ventaja de tener el gas a estos precios en cantidades abundantes y a precio fijo. Y finalmente, el tema residencial, claramente, o sea, todavía, excepto en Lima, la penetración que ha tenido el gas, la masificación del gas es muy, muy incipiente y, como les decía, llega a precios muy altos por la falta de infraestructura. Así que, bueno, ese es el gran reto que me parece que tenemos como país por delante. Muchas gracias.